Bienvenidos, señores estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, a otro tema sobre el componente de seguridad de la información en la titulación de informática, una materia que pertenece al 9º ciclo. En este tema, lo que vamos a hablar son sobre los análisis a los ataques a los sistemas de información. Trataremos ataques a través de Internet, las fases del tratamiento de intrusiones, la técnica utilizada por quienes hacen esto, que es la técnica DOS, y la clasificación de los ataques. Como ustedes saben, la mayoría de las organizaciones están cambiando su modelo de organización, su modelo de disponibilidad a sistemas de información que permiten transaccionabilidad en la web. Estamos hablando de sistemas bancarios que ya nos permiten hacer transacciones desde esos sitios. Podemos hacer compras a través de Internet, hacer pagos, revisar mucha de nuestra información que tenemos en las diversas instituciones. Es por esto que las organizaciones deben estar preparadas para tener un acceso controlado a esa información de parte de personas que no están autorizadas, para que puedan obtener una información que pueda hacer o que pueda causar daño a los usuarios finales, y además hacer uso indebido de esa información. Asimismo, ingresar al sistema y hacer cambios que afecten a cada uno de los usuarios. Ingresar con unas claves, violando las claves de un usuario para, pues digamos, hacer una transacción bancaria no autorizada, hacer movimientos que realmente perjudican al usuario. Una de las técnicas que realmente lo que hace es molestar a la organización es la denegación del servicio. La vamos a ver más adelante como una de las, o la vamos a tratar un poco más específicamente sobre esta técnica. Realmente sobre los ataques a los sistemas de información, hay muchos sitios donde se tiene el conocimiento de esa información de los ataques y cómo en algunos casos lo han hecho, pero debido a la reputación que la organización maneja, estos datos no son presentados. No puede ser que un banco diga, ¿saben qué? A mí se ingresaron al sistema, hicieron estos cambios. Realmente la reputación estaría muy por debajo de lo normal, y las personas pues posiblemente abandonarían ese banco. Entonces la reputación es la que nos impide tener una información real de cuáles son los ataques que se dan a la mayoría de los sistemas de información. Es por eso que nosotros, como personas de seguridad, de informática, de TI dentro de la organización, debemos estar preparados o debemos conocer las fases que tenemos que tener en cuenta cuando haya este problema, o para prepararnos. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. Hay una frase que dice que no hay un sistema seguro en el mundo. Y eso se lo ha demostrado con información incluso que se filtra y que nos ha podido detectar que la mayoría de instituciones que dicen que son seguras han sufrido de cualquier ataque. Por más mínimo que sea, pero lo han sufrido. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para ese ataque, y decir, nosotros vamos a tener, si nosotros tenemos nuestro sistema en la web, tenemos que decir, bueno, podemos ser nosotros atacados y ver cuáles son las medidas de seguridad que nosotros vamos a tener.
estar preparados y saber cómo identificar que nos han atacado al sistema. En muchas de las cosas, los atacantes lo que hacen es pues ingresar al sistema y a veces no dejan huellas. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para esa identificación. Con log de usuarios, log de transaccionabilidad, revisar con frecuencia para ver dónde se ha hecho, sistemas operativos. Eso se tiene que tener en cuenta. Y también nosotros tenemos que ver y tratar de restringir para que en la menor cantidad el acceso al sistema pueda ser factible por el atacante. Eso nosotros tenemos que tener. Luego de eso nosotros tenemos que, pues, si nosotros encontramos una falla, tenemos que corregir ese bug, ese problema que tenemos en seguridad. Y lo importante es restaurar al sistema a un estado seguro y lo más pronto posible. Esa también es una parte importante que la gente o las organizaciones quieren, ¿sí? Que el sistema funcione lo más pronto posible. Y luego de eso sí, pues, como les decía, ver qué acciones se puede tomar. En algunos casos no hay rastros de problemas o de los ataques cuando son desde fuera. Pero cuando nosotros tenemos ataques sobre gente que trabajó en la organización, pues dejó alguna huella, y nosotros pues tenemos que emprender acciones legales. Como les decía, la técnica de denegación de servicio es simplemente que un atacante, a través de, por ejemplo, un script, lo que hace es hacer muchas peticiones a la máquina. Al servidor hace pues por procesos, hace millones de pedidos a la máquina, lo que en algún momento el servidor dice, simplemente no puedo ya responder, y lo que hace es, pues a veces reiniciarse automáticamente o dejar de dar el servicio. Para hacer esta técnica no se necesita mucho conocimiento. Como les dije, simplemente lo que van a hacer es dejarnos sin servicio a nuestros equipos. Un script que podría ser 4 o 5 líneas en un campo de ingreso a nuestro sistema. Entonces se tienen que considerar eso cuando se revise la seguridad de los sistemas de información. Dependiendo de la organización, las pérdidas pueden ser muy altas, muy elevadas. Por ejemplo, dejar un banco de trabajar una media hora es mucho, ¿sí? Pero si la organización pues no tiene mucha transaccionabilidad, eso no podría, las pérdidas no serían tan elevadas, ¿no? Y además están los ataques, ¿no? Por ejemplo, como les decía, el de negación de servicios es un ataque que es simplemente una molestia para la organización. No se pierde mayor cosa como información relevante. Y están estos otros tipos de ataques, ¿no? Que es a veces escribir un archivo, ¿sí? Yo puedo escribir un archivo en la máquina un atacante puede escribir un archivo en mi máquina, pero ese archivo él lo puede sacar con información relevante. Por ejemplo, como les decía, en las fases se puede dividir el acceso, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, en una carpeta el acceso sí puede ser para afuera, porque yo necesito hacer un FTP, lo que sea. Pero entonces el atacante puede descubrirnos ese problema que tenemos o esa apertura que tenemos nosotros, y él lo que hace es escribir un archivo en esa parte de la máquina para después sacarlo. O también él puede escribir un archivo que tenga pues un virus y nos ataque. Recuerden que
Los ataques a los sistemas de información dependen mucho de cuál es la expectativa de los atacantes. Hay muchos ataques que simplemente han sido para decir yo sí puedo atacarles o yo sí le entré al sitio, simplemente le cambian la interfaz de la página principal y listo. Pero hay otros que sí se llevan la información. Entonces tenemos que tenemos que tener cuidado en este tema. Muchas gracias.